En el primero de los vídeos en los que fundamentamos la acción básica de Democracia del Sur, la acción política, queremos tratar sobre dos ideas parcas que normalmente se sitúan en el lenguaje, en el discurso político de la amplitud de los partidos y que simplemente se revelan como falacias fácticas a la hora de actuar, básicamente porque no pueden fundamentar una acción democrática per se. Las dos ideas básicas a las que me refiero son la idea del plebiscito y la idea de la ley. Esta mañana, en el debate que han tenido los candidatos a la Generalitat de Cataluña en la cadena SER, preguntados sobre cuáles eran los, digamos, preceptos básicos de la acción futura del posible gobierno en el que estuvieran, todos aludían, más o menos, a dos cuestiones fundamentales que parecían enfrentadas. La primera era si de aquel mandato popular, de ese plebiscito, se devenía el poder de hacer, digamos, lo que uno le venga en gana, ¿no? Dado que la voluntad popular subsume cualquier otro tipo de poder. Y el otro era que, a pesar de que la voluntad popular le diera a uno la capacidad de acción de gobierno, también se tendría que someter a la ley. Ambas dos ideas son perversas en el discurso si no se anclan a un glosario de cuestiones que amplifiquen tanto las dos cuestiones en sí como su efectividad dentro del sistema democrático. Dado que nos tenemos que someter al sistema representativo que a día de hoy tenemos, que no es exactamente lo que pudiéramos decir que es el sistema democrático ideal, digamos que nos vamos a soportar sobre tres pilares básicos que son los archiconocidos de los tres grandes poderes del Estado, ¿no? El judicial, el ejecutivo y el legislativo. Bien, si nos sometemos a eso, la primera acepción, es decir, el que un pueblo elija un parlamento, no le confiere a este parlamento ni siquiera la capacidad efectiva más que de legislar. Luego, esto necesita de una acción gubernativa que lleve a cabo esa legislación, y como garante de que esa legislación se lleva bien a cabo tenemos el pilar judicial. Sin embargo, lo que vemos es que de facto la elección del legislativo está claramente secada, que la acción del legislativo básicamente está coartada por una serie de cuestiones de fundamento procedimental o procesal, y que a la hora de la verdad es el gobierno quien, digamos, actúa de una u otra forma como a modo de dictadura por 4 años, por entendernos. A esto se le une que el sistema judicial, obviamente elegido por estos dos anteriores poderes, no tiene garantías de imparcialidad suficientes como para ser per se un garante que ejemplifique en la ley aquello que se debe hacer. Por tanto, el hecho de en el discurso situar el plebiscito como fundamento básico de la acción democrática, así como a sumarle al plebiscito la acción imperativa de la ley, no es exactamente, o digamos que es simplemente la mínima gota que podemos extraer de un océano inmenso, dado que la democracia no se puede fundamentar única y exclusivamente en dos preceptos, ni tan siquiera en dos preceptos parcamente esgrimidos como en este caso hacían en el debate. Para combatir eso necesitamos básicamente herramientas que nos hagan ver que a estos tres poderes hay que coartarle la disfuncionalidad que tienen, es decir, hay que dotarlos de funcionalidad.
Y para dotarlos de funcionalidad, lo que sería necesario, a nuestro parecer, sería empezar por fundamentar una acción en dinámica de esos tres poderes. Por tanto, iríamos a que el poder que tiene que velar, por ejemplo, por la seguridad del engranaje legal y de que el engranaje legal se adapte a la dinámica de los tiempos, es decir, los órganos judiciales, los grandes tribunales, no pueden ser elegidos por el legislativo o por el ejecutivo, dado que esa elección sería una elección mediada y por tanto parcial y temporal también. En este caso se impone la idea, sí, de retomar la cuestión básica del sorteo después de un balance de méritos. Es decir, los grandes jueces, es decir, los jueces que pertenecen a los grandes tribunales debieran ser elegidos a modo de reformar, ya que vamos a reformar la Constitución, debieran ser elegidos por un balance meramente imparcial, es decir, un concurso de mérito suficiente dentro de los órganos que tengan ellos potestad para tener la suficiente independencia como para elegirse por mérito, más un proceso de sorteo, que sería lo que evidenciaría que esos órganos son objetivos a la hora de juzgar, digamos, procedimientos a los cuales tuvieran que enmendarle la plana a los otros dos poderes del Estado. Por otro lado, nos encontramos que la elección del legislativo está claramente sesgada. O sea, ya me gustaría a mí que se hiciera alguna vez un referéndum en el cual se le preguntara a los ciudadanos si comprenden, si verdaderamente saben cómo se arbitra el sistema por el cual se eligen sus diputados, se eligen sus senadores o sus parlamentarios en sus comunidades autónomas. Como esto no es así, como claramente el sistema está viciado y sesgado por una serie de patrones que son bastante poco comprensibles para la voluntad popular, lo que sí que debería hacerse es, al menos, intentar dotar de capacidad de gestión por diversos cupos. De modo que sí es verdad que los partidos tienen que tener una importancia dentro del sistema democrático representativo, pero tiene que haber otras vías de representación. Tiene que haber cupos de representación que estén más cercanos al territorio en el cual se lleva a cabo efectivamente la política, y por tanto tiene que haber cupos en los cuales se elija a los diputados por distrito, y tiene que haber cupos territoriales más amplios de corte, digamos, federal, aunque esa reforma federal tiene más discusión que lo que yo pueda argumentar mínimamente en este vídeo. Pero sí que tiene que haber un Senado claramente con sesgo federal. Esas serían las dos fórmulas básicas a la cual de representación. Luego hay un canal de democracia directa que no podemos obviar en el siglo XXI, y es que la voluntad popular, la iniciativa legislativa popular se tiene que ampliar. La capacidad de la ciudadanía de organizarse respecto a un precepto concreto, respecto a una cuestión concreta, y poder legislar desde su propia voluntad, desde su propia organización o autoorganización, tiene que ampliarse en el siglo XXI. No podemos seguir cohibidos a que tú presentas 1 millón de firmas en el Parlamento y si acaso se acepta a trámite esa cuestión. Si acaso se acepta a trámite. El sistema de gobierno representativo no puede ser tomado por democrático per se. Llegará en tanto en cuanto la democracia es un concepto dinámico y que se tiene que nutrir de una serie de cuestionamientos del propio orden para llegar a ser, por decirlo de alguna manera. El sistema de gobierno representativo, si está anclado en unas cuestiones básicas que no son dinámicas, jamás llegará a ser democrático. Nunca va a permear la democracia dentro del sistema. Siempre se quedará
en los dos cuestionamientos básicos que se han aludido al principio. Por eso es lo pernicioso de someter permanentemente en el discurso la democracia a estos dos preceptos, es decir, el precepto, la cuestión del plebiscito y la cuestión del imperio de la ley, del Estado de Derecho por encima de todo lo otro. Si esas dos cuestiones son implementadas en el discurso y son expuestas a la ciudadanía como únicas bases fundamentales de la democracia, el día de mañana tendremos algo peor que un sistema representativo, que será una dictadura per se, salvaguardando la única cuestión de ir a someter a la voluntad popular la elección de sabe Dios qué órgano, que de facto no sirve absolutamente para nada. Y bueno, pues nada, aquí lo dejamos. En el próximo os invitamos ya a que nos acompañéis a alguno de nuestros debates.